alegría, gozo en todos los panameños y panameñas. El haber sido elegido para este proyecto nos llena de honra y orgullo. Y hago eco de las palabras de Carlos. El hecho de que estemos haciendo esto responsablemente, en coordinación con las instituciones gubernamentales. Estamos en la exposición del proyecto de remodelación del Parque Simón Ruiz. Es la recuperación, cuidado si no, de nuestro espacio público más importante. Y ahora que estamos en Navidad, podemos ver cómo la gente está disfrutando y está recordando lo que es disfrutar ese parque como ustedes se lo merecen. Entonces, no me queda más que contagiarlos con este entusiasmo que siento en mi corazón. Esto es articulación, esto es trabajo en equipo y es la verdadera forma de avanzar hacia el desarrollo. Cada uno de los que estamos aquí, los que han sido partícipes de este proyecto, han aportado un grano de arena invaluable y que marcará historia en nuestro cantón. Entonces, sintámonos alegres, entusiasmémonos. Contemos a la gente que Palmar va a tener un parque maravilloso, un parque que va a tener atracción turística, que va a tener atracción de inversión, que va a reactivar el turismo, que vamos a ver otra vez niños, niñas, familias corriendo, inclusive en las noches, que es algo que se nos había olvidado, pero ahora con la Navidad, como repito, lo estamos recuperando y lo estamos volviendo a entender desde lo profundo, desde la raíz. Sin más, agradecerles, estamos a las puertas de algo muy lindo, de algo muy grande, de algo trascendental. Repartamos la noticia y contemos verdaderamente que se está haciendo de la manera más responsable. Muchísimas gracias. Eran las palabras del señor alcalde, don Andrés Vargas, que se refería al proyecto sobre remodelación del Parque Simón Ruiz. Desafortunadamente las noticias que escuchamos son negativas y nos deprimen. Tener proyectos como este que más bien nos ilusionan y nos dan algo por qué trabajar es de verdad de muchísimo encomio. Cuando hablamos de patrimonio nacional, tenemos que reconocerlo, tenemos desconocimiento, ¿verdad? El desconocimiento de qué es, qué se hace, y lo primero que uno tiene cuando desconoce algo es temor y se aleja de lo que desconoce. Hemos tenido el acompañamiento técnico y de la Autoridad del Patrimonio Nacional y lo agradecemos muchísimo porque este proyecto se ha desarrollado con dos bases, que es la consulta ciudadana y el respeto absoluto al patrimonio nacional. Tenemos con nosotros al director de la oficina, don Miguel Sánchez, que nos va a hacer una presentación sobre el patrimonio nacional. Entonces aquí hoy todos vamos a salir expertos, ¿verdad?, de qué sí hacer y qué no hacer con patrimonio nacional y cómo en ese absoluto respeto y también incorporando la consulta ciudadana podemos disfrutar de ese espacio. Estamos ubicados desde el CEP Internacional en esta reunión expositiva ante las fuerzas vivas del cantón. Bueno, responsablemente, como lo dice Andrés, están consultando, se están averiguando, queremos avanzar esto es parte de la planificación, importantísima, y los felicito por eso, porque eso es organizarlos y ser responsables. Esta es una presentación resumida, digamos, como para aclarar un poco lo que es patrimonio. Gracias. Bueno, el artículo 2 de la ley, mira, a ver, dice que se declara patrimonio lo que gestione la Dirección de Cultura y la Dirección de Patrimonio Cultural mediante el Ministerio de Cultura y Juventud. Ya no se llama deportes, pero está así en la ley. Y siguiente, tenemos, digamos, estos tipos o criterios para declarar. Tenemos monumentos, que en este caso es lo que nos ocupa, el kiosco que está en el parque. Tenemos sitios, tenemos conjuntos y tenemos centros históricos. En este caso nos ocupa ese monumento como tal que está declarado. Siguiente, por favor. Beneficios de una declaratoria. Tenemos exención de impuestos sobre bienes inmuebles y una parte también sobre el
construcciones, para permisos de construcción. Hay un tema aquí con líneas de crédito que gestiona el ministerio con los bancos. Está como en el estudio. Lo otro es asesoría técnica que por ley la tenemos que dar. En este caso, eso es lo que estamos haciendo con coordinación de la municipalidad y con el equipo de MAI. Y también tenemos la participación en el certamen San de nuestro Patrimonio, que es un certamen que sale anual en el cual pueden postularse diferentes inmuebles públicos. Para, en este caso, en Palmares tenemos activo el de la Tabacalera, por ejemplo. Eso es lo que ya tenemos los planos, visados incluso, y la idea es ejecutarlo. Estamos con la gestión de presupuesto. Responsabilidades de los propietarios. Les voy a decir algunos, pero es principalmente el inicial, que tiene que ver con el artículo 9 del reglamento, que es conservar, preservar y mantener adecuadamente los inmuebles. Eso es importante porque el propietario de los inmuebles es el responsable de eso. Nosotros, como Ministerio de la Dirección de Cultura, en conjunto con la Comisión Nacional de Patrimonio, que está conformada por la parte de geografía de la UCR, está también la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General de la República, está el Colegio de Arquitectos, está el ministro y está la dirección. Y además la municipalidad somos los llamados a tutelar para que esto se esté cumpliendo. Pero es importante siempre recalcar que el propietario tiene que velar por el cumplimiento de la conservación, preservación, mantenimiento del inmueble. Así resumidas cuentas, esto es lo que quiere decir. ¿Qué no se puede hacer en un inmueble declarado? Modificarlo, destruirlo, ponerle. Estamos en la presentación del proyecto de restauración o remodelación del Parque Simón Ruiz, a cargo del Centro Municipal de Urbanismo Social, CEMUS. Han sido convocadas las fuerzas vivas del cantón para observar cuál es la propuesta que se tiene con respecto a la remodelación del Parque Simón Ruiz. El propietario no pierde su propiedad, incluso la puede cambiar de propietario, incluso puede cambiar de uso en el inmueble. Entonces, esos son mitos que hay. Vamos a ver, aquí repetimos lo que estábamos viendo al principio, pero prácticamente es, no se puede demoler, vamos a ver, no se le puede cambiar los materiales, si todavía existe, por ejemplo, madera, si estos hechos son de madera, los vamos a mantener, no los vamos a cambiar por metal. Vamos a ver, ¿qué más le podemos dar de ejemplo? Tenemos necesidades básicas como por ejemplo, una que no está aquí, pero vamos a ver, el inmueble necesita cumplir con la ley 7600, la ley de accesibilidad universal. Nosotros somos ejemplos, incluso hasta poner ascensores en edificios que están declarados. Entonces, esos son mitos que hay que romper. Lo único que se pide es llevar el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Bueno, se ocupa una asesoría previa, nosotros por ley la tenemos que dar, y primordial, el trámite de un formulario de permiso. Que sale con una resolución, son 10 días hábiles que nosotros tenemos para responder esos trámites, entonces rápido. Pues eso también para romper los mitos de que es lentísimo, que no avanza, no, eso tampoco. Nosotros somos muy rápidos con el tema de permisos. En este caso específico, estamos como imagen del kiosco. Importante aclarar que está declarado tanto el kiosco como el parque, no es solo el kiosco. Todo el predio está declarado patrimonio bajo esta condición. Así en resumen, se mueve el decreto ejecutivo 42.494. Esto se dio en el 2020, es reciente la declaratoria del parque. Indica el área, indica el plano catastro, o sea, se afecta todo el plano catastro, es de categoría de monumento, como ya lo vimos. Y aquí hay detalle, pues fue construido en 1935 y el parque en 1920. Aquí aclarar que está declarado todo el kiosco como el parque. Y esa sería la presentación hacia el resumen. Cualquier consulta, con mucho gusto para servirles. Y seguimos aquí con la intención de apoyarlos para que este proyecto se dé. Y hemos visto propuestas en
está activo, que se está usando, no está ahí como si fuera una ruina, menos un parque que está totalmente activo. Lo que queremos es mejorar. Bueno, una exposición muy interesante con respecto a que la declaratoria de patrimonio no significa que no pueda remodelarse, sino que es posible hacerlo con el debido proceso. Esta es la exposición que hacía el profesional del área. Valor esta asesoría que hemos tenido de la Oficina del Patrimonio Nacional, estamos demasiado agradecidos por eso. Y todos tenemos mucha ansiedad de ver la propuesta. Y ahora que tenemos toda la parte política, vamos a ver la propuesta en este momento con respecto a la remodelación del Parque Simón Ruiz. El proyecto que surge a raíz de las recomendaciones y observaciones de las fuerzas vivas del cantón con relación a esta remodelación del Parque Simón Ruiz. Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí con todas y todos, muy emocionados de poder compartir esta propuesta. Evidentemente, bueno, primero que todo, hacer el gobierno local de Palmares, la Embajada de Estados Unidos, CEMUS, ANAI y a todas las fuerzas vivas que se han sumado a este proyecto tan importante. Creemos que este proyecto puede ser punta de lanza por todas las características que tiene. No, creemos que este es un proyecto que tiene una importancia, una relevancia en el sitio. Voy a brincar esto a la agenda porque básicamente vamos a entrar en materia. Lo primero y muy importante, los que participamos, ya cada quien ha manifestado pues, su voluntad de haber sido parte de esto, de este proyecto. A nivel de antecedentes, yo soy Michael Smith, para los que no me conocen, soy arquitecto, represento y dirijo la oficina de Terreno Secretaría Central, por ahí nos acompañan Francis y Christopher, que también son parte del equipo, y pues hemos trabajado arduamente en este proyecto, en esta propuesta. Contarles muy brevemente, pues yo hice una maestría en diseño sostenible en el 2007-2008 en Inglaterra, y también soy local de la Universidad Harvard, soy profesor en la Universidad de Costa Rica, en el TEC de Monterrey y en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Casi 20 años de ejercer y trabajos en muchos proyectos de impacto social desde hace bastante tiempo. Y nuestros proyectos se han reconocido en distintos entornos nacionales e internacionales, y creemos que de esta práctica hacemos proyectos que generan sentido, colaborar, construir identidad, bienestar material y material. Para nosotros esto es muy importante. Yo sé que muchos de ustedes lo vieron ya la vez pasada en el taller participativo. Es nada más un recap, un resumen rápido de que creemos en esto, creemos en la participación activa, en el organismo social, en la colaboración a la hora de estos procesos activos para tomar decisiones en distintos entornos en los cuales hemos trabajado, colaborado y validado lo que hacemos, que es la intención de hoy. El taller de hoy es hacer un taller de validación, mostrarles lo que estuvimos trabajando y ver si les parece. Proyectos que hemos hecho de relevancia, como el de la Cueva de Luz en Acarpio, es un centro comunitario que ha tenido muchísimo impacto, donde la comunidad estuvo activamente trabajando, participando, donde la arquitectura lo que llegó fue a acompañar un proceso de transformación social. Ese es el proyecto que ven acá. Un proyecto que nace ya con muchas actividades de por sí que se dan, algo muy similar a lo que pasa en el parque aquí en Palmares, que también hay muchas actividades que identificamos y que la arquitectura lo que hace es acompañarlas, potenciarlas. Proyectos como este, las gradas de Copey, que estamos próximos a inaugurar con la municipalidad de Rivas, unas gradas que estaban totalmente abandonadas y que producto de dinámicas similares a las que hicimos con el proyecto de Palmares, identificamos puntos críticos y cómo llegar a intervenirlas y cómo las gradas se llegaron a convertir en un espacio lúdico de disfrute para la comunidad, para generar espacios de sombra, estancias, con materiales de bajo impacto y bajo presupuesto, alto impacto. O este proyectito pequeño en la abuelita, su bulevar pequeñito,
Como decía Jane Jacobs, lo que da seguridad son los ojos en la calle, entonces generar estas estancias para que la gente pueda estar segura, atenta en lo que es el espacio público, o este proyecto que hicimos en Venezuela también con dinámicas participativas. Nos habían invitado a colaborar en el 2015, donde todavía se podía estar en Venezuela, ahora es imposible, pero en aquel momento tuvimos la oportunidad con varios colectivos de Iberoamérica trabajar allá, e intervenir en este salón que estaba abandonado y lo convertimos en eso, un espacio multiuso para distintas actividades, entre otras cosas. Entonces, entrando en materia, esta fue la metodología de trabajo que utilizamos. Tiene dos componentes, un componente de diagnóstico y otro proyectual. Preguntita, ¿sí me van siguiendo bien? ¿Se escucha bien? ¿Que no estoy tapando a nadie? No, eso. Entonces, a nivel de diagnóstico, hay 3 momentos que hicimos, nos organizamos, hicimos convivencias para conocernos de aproximación en los distintos lugares que había en Palmares, potenciales, escoger uno, ir a ese lugar, hacer un diagnóstico. Con ese diagnóstico hicimos un taller cooperativo, que creo que nos vimos hace casi un mes y pico. Luego, esa información del taller cooperativo nos la llevamos a la oficina para proyectar, y hoy estamos haciendo lo que llamamos una validación, donde estaremos entregando un reporte final de este proceso. A nivel de diagnóstico, pues conformamos un equipo núcleo. Estas metodologías, y vamos a ver, esto es importante aclararlo, no es algo que nosotros empíricamente hayamos desarrollado. Hay muchos autores y gente con muchísima experiencia que recomiendan la importancia de conformar equipos núcleo en los procesos participativos. ¿Por qué? Porque un equipo núcleo que está conformado por nosotros como asesores técnicos, el gobierno local, líderes comunitarios, nos permite parar el seguimiento a sus proyectos y procesos. Esto es importantísimo, porque a veces tendemos a romantizar la participación como que es este espacio donde todo mundo tiene que estar al mismo tiempo siempre. Y eso es muy difícil de gestionar, coordinar y llegar a acuerdos, que es lo más importante. Entonces es importante tener un equipo núcleo que pueda llevar los proyectos para luego estarlos presentando en distintos momentos o espacios como este para validar y llegar a acuerdos. También hicimos mapeo de actores, quienes pudieran llegar a tener un impacto en el proyecto. Nos pusimos de acuerdo en qué valores podrían ser los más representativos. Las palabras que hay grandes son las que más tuvieron recurrencia, como la cooperación, o la tolerancia, o la confianza. De los objetivos de desarrollo sostenible, concluimos que la salud, la educación, la igualdad son fundamentales en este proyecto. Fuimos a varios sitios de interés, como el Parque Simón Ruiz, que fue el que escogimos, el Polideportivo Palmares y el Parque Zaragoza. Hicimos sus respectivas, digamos, caminatas, evaluaciones, para llegar a la conclusión de que el Parque Simón Ruiz quizás es el que podía tener más impacto, y que también tenía una coherencia dentro de la agenda del programa de Santiago Seguridad. Es un proyecto que sin duda la comunidad puede acogerlo de buena forma si se hace con la sensibilidad que requiere este proyecto. Había algunas pautas importantes, ¿verdad?, de generar alianzas, comentar esa participación activa y lo que ya habíamos dicho anteriormente, que es esta línea de acción del programa de Santiago Seguridad. Históricamente, pues hemos podido vivir esta historia con ustedes caminando en el sitio, pero también haciendo un recuento de lo que el lugar tenía y esos distintos momentos importantes en el desarrollo de la comunidad y de ciertos elementos que se vuelven icónicos, históricos, referentes de la memoria colectiva del sitio. Y hicimos una evaluación, ¿verdad?, para entender ese sitio, qué retos tenía, qué zonas encontramos que el parque tenía, zona obviamente la del kiosco y los 4 frentes del parque. Cada frente tiene una dialéctica, un diálogo distinto, el diálogo con ustedes, el diálogo con el mercado, el diálogo con la municipalidad o con el comercio. Y eso habla de una vocación en el espacio. En el taller cooperativo hicimos 4 equipos y llegamos a conclusiones muy importantes, se las voy a compartir. Primero, ¿cuáles son los valores de este proyecto que ya identificamos como grupo? La cooperación, la construcción de la identidad y la equidad. Estos fueron los 3 pilares importantes para este proyecto. ¿Qué aspectos favorables tiene? Sin duda la naturaleza, su historia, la conexión con el bulevar, las actividades culturales, el patrimonio arquitectónico, el comercio, una relación con gastronomía, un buen lugar para estar y comer,
¿Y qué se quería evitar? La poca utilización de los espacios, de los espacios en la noche, accesibilidad limitada, la venta de drogas, la falta de equipamiento en algunas partes o mobiliario, falta de iluminación y seguridad, ventas ambulantes que se pueden regular y el bendito Zacatelolor, ¿verdad? Todo el mundo dice, ¿quién tiene el Zacatelolor? No quiero ya, por favor. Entonces, ¿qué espacios son necesarios? El espacio central del kiosco, evidentemente, la glorieta no tanto por su infraestructura, porque es algo muy recientemente hecho, pero sí por las actividades que se dan ahí, las estancias de juego que hay actualmente para adultos, para niños, la punta, digamos, la relación con los sitios históricos, las zonas verdes y los espacios de soporte como un baño o aspectos de vigilancia. Entonces, ya vamos a ver dibujos mejores que este, evidentemente. No crean que esta es la propuesta, no se me acuerden con eso. Pero estos son los primeros dibujitos que hacemos. Entonces, ¿qué nos empezaba a decir el parque? Vamos a ver. Ahí, lo que ven en amarillo son situaciones que empiezan a tener estancias donde la gente está de manera casual o pensada o diseñada. Hay espacios que pueden empezar a tener cubiertas, donde las personas pueden estar bajo la sombra o algún escampadero. Hay espacios lúdicos, espacios que fomentan el juego, la interacción, espacios de agua y espacios de naturaleza. El parque en sí son una serie de islas, de 8 islas, donde allí arriba está la iglesia. Aquí vimos que había un área de juego para los jóvenes, tipo calistenia. Aquí podríamos tener una zona de picnic, jardín botánico, zonas de juegos que actualmente tienen los adultos, con lo que es la glorieta, una parte histórica que está vinculada con este elemento que está ahí, que tiene que ver con lo de moler tabaco, ¿verdad? Y las islas en las cuales actualmente se dan la actividad de los niños. Y también algunos elementos de sombra que ya de por sí se dan en el bulevar, que se ponen toldos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son cosas que empiezan a salir, nos empiezan a dar un sentido, una vocación de cómo llegar a trabajar el sitio. Entonces, cuando empezamos a analizar el lugar, hay elementos que son pues, importantes de destacar, como ustedes, y volvemos a apuntarlos, la iglesia y el bulevar, kiosco, elementos que hacen conmemoración o referencia a su historia, las zonas de juegos, y la glorieta, insisto, no tanto por la parte estructural, arquitectónica, porque eso son columnas de concreto y ya con un techo que se hizo todo eso bastante reciente, pero sí lo que genera una estancia de sombra para que la gente quiera estar ahí, encontrarse y tener convergencia. Y todos los elementos históricos que se viven o que son arquitectónicos y que con el tiempo le han dado identidad al sitio. Cuando hablamos de sostenibilidad, no los quiero aburrir mucho con cosas muy técnicas, pero sí contarles que cuando uno quiere hacer un proyecto sostenible o de bajo impacto, uno empieza por entender el clima y el lugar. Como este diagrama que se ve aquí, clima, lugar, forma, orientación, fachadas, materiales. Un problema que tiene Costa Rica, por ejemplo, nosotros tenemos un clima privilegiado, y aún así tenemos este montón de edificios que funcionan con aire acondicionado o iluminación artificial. Sin querer criticar este espacio, pues, pero igual esa realidad. Digamos que por ahí estaríamos, somos muchas personas. Pero lo que quiero decir es que si uno entiende bien el clima y el lugar, basta con eso y en nuestro país casi que resolverse el 90-80% de los problemas de diseño en los edificios, en los espacios. Entonces es un tema de sentido común. Nuestros abuelos, los campesinos lo tenían clarísimo, pero lastimosamente la arquitectura ha involucionado más bien y tenemos proyectos totalmente cerrados herméticos que dependen siempre de la energía para funcionar. Entonces, ¿qué hace uno? Entender primero el clima y el lugar. Evidentemente, Palmares tiene niveles de radiación solar predominantes muy similares a los que tiene el Valle Central, tal vez levemente más altos en su conexión con la provincia de Alajuela. Tiene incidencia de los vientos predominantes noreste, también por influencia del Gran Valle, pero sin embargo aquí hay más diferencias por la conexión hacia la vertiente Pacífico y las distintas, la geomorfología de las distintas montañas que hay que también hace una variación de los vientos.
Sin ponerme muy técnico, no les voy a explicar esta gráfica, no tiene sentido ahorita, pero lo que sí tal vez estas gráficas dicen es que para que una persona esté confortable, yo sé que no les voy a decir nada nuevo, pero es que la prisa, el tener ventilación constante y cruzada hace que las personas se sientan bien en un espacio interno o externo. Entonces, tener acceso a las brisas y buena sombra son las estrategias pasivas más importantes. Pregunta del millón, ¿el parque nos asegura esto o no? Estamos privilegiados con mucha cobertura vegetal, sin embargo, hay zonas que están expuestas a la radiación solar y que no provoca que la gente quiera estar ahí en época verano y se diga en la época lluviosa, que también genera situaciones incómodas. Entonces, también entender que de febrero a junio más o menos tenemos los mayores índices de radiación solar y de temperaturas más altas, y también entender, esto es importantísimo en el espacio público, la radiación solar que pega en el concreto, en un adoquín, si la temperatura del aire está en 28 grados, 29 grados, la temperatura de ese adoquín va a estar en 41 grados o más. Hay un diferencial térmico de hasta 15, 16 grados. Si la radiación incrementa, hasta uno si quisiera puede pedir un huevo en el piso, ¿verdad? Entonces, es importantísimo el tema de tener soluciones basadas en la naturaleza que nos ayuden a mitigar ese efecto de calor radiativo que si lo escalamos en las calles, las aceras, parqueos, edificios, genera toda una isla de calor en Palmares. Entonces, sin duda, este parque es un oasis para la comunidad, pero tenemos que trabajarlo como tal, ¿verdad? No podemos nada más darlo por un hecho, sino fortalecer esa condición paisajística, microclimática que tiene el sitio. Y por tanto, cuando uno revisa buena literatura, este es el tipo de situaciones que se recomiendan, ¿verdad? Obviamente, algo así tenemos en algunos tramos del parque, ¿verdad? La sombra, la cobertura vegetal. Si nosotros simuláramos eso, podemos entender que la carga térmica se reduce considerablemente en el parque y se siente cuando uno camina al parque, ¿verdad? No es ciencia de la nada, se siente totalmente. Pero sí, tratar de buscar espacios de sombra, espacios abiertos, ventilados, que no generan obstrucciones visuales, pero que permita que las brisas ingresen. El parque está aquí, los patrones de viento predominantes son noreste, algunos que vienen por acá y otros que vienen de otras partes de las montañas que están aquí abajo. Nada nuevo ni nada muy complejo, pero entender que hay un patrón predominante del noreste, que viene allá, pero que las brisas nos van a estar afectando considerablemente de manera positiva. Por tanto, tenemos que encauzarlas. También actualmente el parque tiene, digamos que un follaje, un canopy alto que permite en la parte baja tener bastante apertura. Entonces tenemos buena sombra y abajo pocas obstrucciones que nos permiten que las brisas puedan fluir de una manera considerable. Eso es muy, muy positivo y es algo que tenemos que seguir buscando. Tenemos lo que sucede en el Boulevard, un espacio abierto, totalmente expuesto a la radiación solar, que no estaría de más, y eso es parte de la propuesta que les queremos hacer, tener estructuras ligeras que se puedan quitar o poner para tener sombra en ese espacio. Pero por lo demás es un sitio que tiene muchos aspectos positivos. ¿Cuáles son las estrategias de diseño? Obviamente no les voy a leer cada una de estas cosas, pero sí les quiero contar que hay 6 principios de diseño que son muy importantes a la hora de trabajar el espacio público. Y esta es una herramienta que estamos desarrollando para el programa de CEMUS. Primero, todo lo que tiene que ver con el uso y la apropiación. ¿Cómo hacemos que los espacios la gente se los utilice y se apropie de ellos? Esa es la primera estrategia. Eso se logra con equipamiento, se logra con buenas circulaciones, buenas estándares. Naturaleza, hay toda una gama de posibilidades paisajísticas para poder trabajar la naturaleza de manera adecuada. Muy importante en los espacios donde la naturaleza tiene que tener un protagonismo, es saber si hay o no cuerpos de agua y qué cobertura vegetal, cómo vamos a relacionarnos con esa cobertura vegetal. Mobiliario urbano, hay distintas estrategias de cómo tener un mobiliario urbano útil. Espacios de identidad, que tiene que ver con el equipamiento y con la materialidad, qué materiales y cómo te damos identidad a través de la historia, que en el caso del parque es importantísima la parte de patrimonio. Otro aspecto es el bienestar bioambiental, que ya les hablé un poquito de esto, que se ventile bien, que haya mucha cobertura vegetal para que los espacios se mantengan frescos, bien ventilados, y finalmente accesibilidad, equidad y seguridad. Aquí que es relevante, obviamente esto está basado en la revisión de literatura relevante
y de buenas prácticas a nivel nacional e internacional, principalmente. Hay temas de pacificación vial, cómo ganamos campo, le quitamos prioridad a los carros y le damos prioridad a las personas para humanizar el espacio y hacer entornos más seguros, más saludables y equitativos. Entonces, esto cuando nos enfrentamos con el diseño, tenemos toda esta gama de posibilidades, de las cuales escogemos algunas de ellas y son las que vamos a implementar. Otra cosa que les queremos comentar antes de entrar en materia ya, mostrarles la propuesta, es que cada espacio público tiene una oportunidad de innovación, especialmente donde hay interacción, donde la gente pueda estar ahí y disfrutar de estos espacios de múltiples formas. Nosotros tratamos en los diseños que hacemos de buscar estas oportunidades de lograr ese factor diferenciador, eso que hace que el espacio la gente lo sienta y lo viva de manera distinta. Por ejemplo, no sé, el tema del agua, el tema de senderos, el tema de caminar, subir, el tema de conectarse con los árboles, el tema de tener situaciones de sombra, que son cositas sencillas, pero que generan mucho impacto y dinamismo a la hora de trabajar estas propuestas. Vemos aquí también algunos otros ejemplos de cómo en este espacio hipoperco de la sombra permite también generar estancias para que la gente pueda estar ahí, pueda disfrutar, pueda estar. Como decía, los libros que hemos consumido recientemente, para que tengan situaciones para estar ahí, para apoyarnos de la cultura. No sé si es superado la importancia del patrimonio, el proyecto, como yo también, el patrimonio y la participación ciudadana es lo que da sentido a este proyecto. Lo tenemos que hacer de una manera entonces, ¿qué vamos a decir? Primero, nosotros somos sitios donde está patrimonio identificado, cuáles son esos sitios de interés, la iglesia, el kiosco, las veredas, la municipalidad, mercado, ¿verdad? Luego tenemos las zonas verdes, yo creo que ya esto nos empieza a decir cuáles son esas posibilidades lugares a intervenir sin afectar el patrimonio, dónde están esas zonas de estancias para que la gente pueda aprovechar esas islas, dónde están esas actividades de agua, de circulaciones dentro de las islas, vamos a caminar. Entonces, hemos desarrollado una serie de estrategias que les voy mostrando a continuación. Primero, entendimos la importancia de la red en esta parte de tener una suerte de jardín, una zona de juego donde la naturaleza genera unos filtros sutiles para dar carácter a cada uno de los espacios. Ahora van a ver la propuesta de nuestro arquitecto paisajista Alberto Levín, que ya la hizo muy en detalle cómo trabajar las especies en ese sentido. Tenemos la vegetación que va generando ciertos acentos o abriéndose donde se necesita abrir en las instancias de juego para niños o de calistenia, entre otras situaciones. Luego tenemos, además de esto, los sistemas de mobiliario. El parque, creemos que la manera de entrar a este proyecto fue como patrimonio nos había indicado inicialmente, que tiene que ver con estructuras reversibles. La idea no es llegar ahí y hacer estructuras grandes de concreto, metal, invasivas, que así no pasarían por ser un lugar patrimonial, sino más bien pensar en estructuras ligeras que se puedan estar moviendo inclusive. Entonces pensamos, por ejemplo, tener esta suerte, son como unas graditas pequeñas de 3 niveles que se pueden poner en cada una de las islas y genera una estancia para ver el kiosco si hay actividades o para ver hacia afuera. La gradería tiene doble cara. Pensamos también que los bordes entre la acera y la naturaleza, donde estaban esos acateros bien feos, podríamos empezar a romper ese borde y generar un efecto de que la naturaleza más bien empiece a tomar el espacio, ¿verdad? Generar esas estructuras muy ligeras, modulares,
que entre 4 personas las pueden levantar, mover, son pesaditas, pero no son pesaditas porque tienen un basamento que no está anclado en el suelo, nada más se levantan y se mueven. Entonces podríamos tener elementos tipo pérgolas de sombra que se pueden poner de muchas formas para activar un mercado, algún evento público, qué sé yo, y sí, algunas estancias de sombra como estas para aprovechar las islas. Entonces, ahí vamos viendo algunos de estos elementos característicos, las luminarias, obviamente las bancas que están actualmente se tienen que conservar, se les tiene que dar el debido mantenimiento. Y lo que está ahí en rosadito abajo son los espacios de juego, que también se vuelven un refuerzo conceptual de lo que ya existe actualmente y que ahorita van a ver un poco cuál es la propuesta de esos espacios de juego. Luego, a nivel de identidad, creemos que es importantísimo la relación con la iglesia. No sé si ustedes vieron en las noticias, esto no es nada nuevo, pero es algo que sucede en muchas ciudades y es muy bonito. En el Teatro Nacional se estaba haciendo un videomapping, una proyección sobre la fachada. Nosotros creemos que la iglesia tiene el canvas o el bastidor perfecto para también tener ese evento de videomapping que puede suceder todas las noches, la transición entre el día y la noche, que la gente la convoca, quiere estar ahí y de paso ya vamos activando y generando esa transición hacia un espacio más seguro a nivel nocturno. Obviamente el mercado, la municipalidad, tiene muchísimo de esto de conexión. Cada una de estas veredas, como ustedes nos dijeron en el taller participativo, son históricas. Cada vereda de estas debería contar una historia. Cuando usted ingresa hay un tótem que puede tener un código QR que te cuente alguna historia y que inclusive le dé un nombre a la vereda, ¿verdad? Y nos empieza a hablar de qué es Palmares históricamente hablando. Luego tenemos sitios de encuentro, que ya les dije, a nivel espacial, que eso también genera identidad, la gente quiera estar ahí. O estas sombrillas que ahorita van en diseño, que es para que la gente pueda llegar ahí a un picnic, comer, el almuerzo, y algunas zonas de resguardo y obviamente de naturaleza. Luego tenemos en la parte de bienestar bioambiental, obviamente, una extensa cobertura vegetal que tendríamos que ser muy chapas también para echar a perder el parque. Ya el parque tiene todo, pues más bien reforzar lo que ya está. Algunas superficies blandas en las islas, solo como para porosas, para generar guito de senderitos y de circulación entre ellas. Actualmente se da, pero no de una manera tal vez dirigida, sino que se da aleatoriamente, entonces genera un desgaste que tal vez es bueno definir un poquito esas circulaciones con alguna gravilla o algo similar. Y obviamente el borde, sí definirlo a nivel de textura, a nivel de transición entre lo natural y lo artificial, para construir esa relación de la mejor forma posible y que las brisas obviamente ingresen por todo lado, como ya les había dicho. Temas de accesibilidad, equidad y seguridad, muy importante. Estamos proponiendo, esto es algo que se tiene que profundizar luego en planos constructivos y sesiones técnicas, pacificación vial, ensanchar las esquinas, hacer mesas peatonales, ensanchar las aceras, hacer una dieta en el carril, ¿verdad? Para que darle prioridad a las personas, conectar con el mercado, conectar con la municipalidad, hacer ensanchamiento y bahías para el tema de los taxis, por ejemplo. Todo el tema de el dibujo, yo sé que está un poco complejo, pero lo que habla son radios de influencia de cámaras de seguridad, botones de seguridad, iluminación, relaciones visuales. Que siempre haya conectividad visual en todo lado que usted, porque eso es lo que hace que la gente quiera estar ahí y se sienta segura. Y empiezan a salir propuestas de diseño, como estas bancas que les decía, que generan un centro visual, le dan esa prioridad y protagonismo al kiosco, pero también si uno quiere sentarse de espalda puede ver hacia acá o hacia el kiosco. Empezamos a tener estas conexiones de un jardín botánico con una estancia, con un senderito que conecta con la vereda ya preexistente, otra estancia de juego, la parte histórica que está de los moletos abajo, otra estancia, las áreas de juego, de calistenia, las sombrillas para picnic. Empiezan a salir ese tipo de elementos. El borde donde estaba el Zacateblot desaparece y lo que estamos haciendo son unas transiciones más sutiles para contener un poquito la tierra, pero que la naturaleza empiece a tomar eso. E inclusive se dejan algunas cuñas que están hechas en concreto, puede ser un concreto lavado, donde inclusive las personas se puedan acostar ahí, puedan también aprovechar ese espacio
Ahorita lo van a ver en las visualizaciones. También algo que surgió de la última sesión que tuvimos en patrimonio, que fue una recomendación, nos pareció buenísima la idea. Actualmente, el borde, aquí está la iglesia aquí abajo, el borde que hay es una banca que ya está deteriorada, a pesar de que es nueva, ya está hecha leña, ¿verdad? Pero ese es un borde corrido y tenemos toda esa calle que está totalmente expuesta a la radiación solar. ¿Qué pasa si más bien el parque se empieza a meter dentro de ese bulevar? Entonces dejamos que la naturaleza se vaya metiendo un poquito y vamos generando escalonadamente algunas bancas que también abrace esta situación de espejito de agua con chorros para que los chiquillos puedan meterse ahí en un día muy caliente, etcétera, y interactuar con eso. Entonces generamos una transición de lo natural al concreto, y si dejamos una franja importante de superficie impermeable para las actividades de, digamos, de más uso que actualmente se dan en algún momento del año. Y a nivel de juegos, lo que sí hemos estado viendo después de realizar proyectos innovadores en el tema del público, de la estimulación temprana y todas estas cosas, es que ya teniendo estas palmeras, estos árboles tan bonitos, esto es algo que hay que afinar con el levantamiento fotográfico que todavía está pendiente, pero la propuesta es cómo generamos una especie de casas de árbol pequeñitas para que los niños y niñas puedan interactuar. Entonces, estructuras también muy ligeras que abrazan un árbol, que generan un puente, que generan columpios, que generan toboganes, que generan gradas. Entonces, los árboles bien planteados, esa relación con los árboles se vuelven parte de una aventura en un bosque, ¿verdad? Entonces, le da más sentido y también como pertenencia para que no sea solo el ornato de la vegetación, sino que la vegetación bien trabajada es parte de. Y esto es un dibujo también preliminar de esas gradas que, como ustedes ven, son estructuras muy sencillas, que se posan, se ponen, pero si el día de mañana se nos ocurre agarrar varias de estas y ponerlas todas pegaditas en otra isla para hacer un evento, un concierto pequeño de jazz, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, esto lo que nos da a nosotros, estos conceptos, lo que nos da es flexibilidad, nos da adaptabilidad. Las ciudades hoy en día de vocación feminista, inclusiva, lo que buscan es eso. Lo que buscan son entornos más seguros, accesibles, versátiles, adaptativos, flexibles, ¿verdad? Entonces, claramente, este tipo de elementos son importantes. Entonces, a mí tal vez me gustaría contar algo ya para ver el proyecto, el render, es que el patrimonio, en vez de haber sido, que lo vimos cuando nos dijeron, es que esto es un proyecto de patrimonio, pues quedamos todos así fríos, ¿verdad? Y yo creo que más bien el pensar que es un proyecto de patrimonio nos hizo tener como más conciencia y masa crítica en cómo queríamos entrar este proyecto, y ojo, creo que nos ha ayudado también a tener una actitud distinta hacia los proyectos que estamos haciendo, porque al final del día se trata de manejar los recursos de manera eficiente, efectiva, pero también se trata de no ser invasivos, de darle prioridad a la naturaleza, ¿verdad? Y de hacer proyectos que tengan sentido con nuestra realidad como país, ¿verdad? Nada ganamos con tirar una bomba a esto y hacer esos círculos gigantescos de concreto y pintar todo de colores y nadie quiere estar ahí por su lugar calientísimo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante darle la prioridad a la naturaleza en un país que precisamente eso es lo que le dice al mundo que somos y que se nos sentimos súper orgullosos y orgullosos, ¿verdad? Entonces, pues nada, ¿qué tiene el proyecto? El proyecto tiene el espejo del bulevar de arriba, tiene lo que era la parte de la glorieta, tiene lo que son el kiosco, lo que es los jardines de juegos, las áreas kinestésicas, las zonas históricas. Nuestro arquitecto paisajista definió estas partes de aquí abajo, donde está el jardín botánico, como zonas de sotobosque y de polinizadores. Y la propuesta paisajística, que van a ver, va en esa línea. Estos son unos diagramitas que hicimos ya como ir pasando limpio el proyecto. Podemos ver aquí ya cuáles son esos bordes, digamos. Primera situación importante es replantear estos bordes y su relación con la pacificación vial. Entonces aquí se va viendo todas estas variaciones que va haciendo que la naturaleza vaya teniendo un protagonismo y no esté limitada, cerrada por lo que tenemos actualmente en estos taludes de Zacatebro. Y la parte de arriba, perdón, bien importante esto, de esa forma de cómo la naturaleza se va desbordando en el buen sentido
hacia el bulevar. Luego, aquí vamos viendo algunas piezas de intervención, lo que tiene que ver con la pacificación vial, lo que es la mesa peatonal, lo que son el distanciamiento de las esquinas, lo que son estos isométricos aquí de detalle de la conexión con la historia, con la iglesia, con los espacios de sombra, lo que es el jardín de los derechos, ¿verdad? Que es en esta parte de aquí abajo, y los colonizadores. Luego aquí arriba tenemos el jardín de juegos, la parte histórica, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo todo se va interconectando. A nivel de sección, creo que es bien importante entender el protagonismo que tiene el kiosco y cómo todos los otros elementos son muy ligeros y la pena de acompañamiento y no compiten con la altura del kiosco, que esa parte era bien importante enfatizar, ¿verdad? Y aquí vemos como esta transición hacia la iglesia, ¿verdad? Que les estaba hablando anteriormente, y las pérgolas, cómo uno puede tener distintas posibilidades de uso, ¿ves? Entonces uno puede ponerlas y acomodarlas de distintas formas para poder tener una apropiación importante. Luego, el tema del videomapping en la fachada, cómo podemos proyectar y tener elementos sonoros alrededor del parque para generar esa conexión con el sitio y todo lo que tiene que ver con la iluminación y seguridad. Tengo un video aquí de Alberto Negrini, nuestro paisajista, muy cortito, pero déjenme ver si lo tiene subtítulos automáticos en español. Nos vamos a hacer lectura. Pero puedo hacer eso, puedo hacerlo así como muy bien a la escuela. Está sonando bajito. Pensando en la ser humano y en la naturaleza. Ok, entonces vamos de nuevo. Ok. Vamos a poner otra vez. Soy Alberto Negrini, artista de la firma de Cultura Más Paisaje, con más de 40 años de experiencia en el ejercicio del paisajismo. Nosotros nos especializamos en diseño en armonía con la naturaleza y en la recuperación ecosistémica, así como en la planeación ambiental, siempre pensando en la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Soy Alberto Negrini, arquitecto paisajista de la firma Arquitecto.
Entonces, don Alberto nos entrega este esquema que ya lo va a explicar él, que es toda la propuesta de manejo del paisaje regenerativo de lo que es el proyecto, pero hicimos la norma básica. Los criterios utilizados para el diseño paisajístico en el Parque de Palmares apuntan sobre 4 fundamentos. El primero de ellos es las palmas, para hacer honor al sitio, el sitio de los Palmares, con una colección de palmas que se puedan conseguir en el mercado nacional. En segundo lugar, se apunta al rescate histórico, al cual pertenece el primer grupo también, pero en este caso utilizando café y tabaco como aquellos dos cultivos que fortalecieron la identidad de Palmares. Como tercer punto, se trata de recuperar o regenerar elementos ecosistémicos. Y en ese sentido, se está trabajando un jardín de polinizadores, un área de sotobosque y algunos otros elementos con algunas plantas especiales. Y por último, generar sitios de estar, entrando en armonía con los elementos construidos. Todo ello trabajando especies nativas, salvo en la colección de palmas, donde, aunque se usan algunas palmas nativas, no todas son nativas. En términos generales, se trata de generar un elemento armónico de paz, de tranquilidad y de relación con la naturaleza. Algo que a mí me parece importante que don Alberto haya participado de este proyecto es lo que él representa, ¿verdad? Él escribió la Carta Nacional del Paisaje. Hay una autoridad en nuestro país en estos temas, es Alberto. Vamos a ir viendo algunas imágenes del proyecto. Entonces, no sé, ¿se puede apagar la luz, Alberto? Es mejor, ¿verdad? Entonces, esto, como ustedes pueden ver aquí, aquí atrás estaría el kiosco. Entonces, la propuesta son ir homologando cosas. No queremos llenar el parque de nichos distintos, ¿verdad? Sino que más bien estas estancias de sombra, estas pergolitas que son móviles, ligeras, la idea es replicarlas y que esto ya genere una armonía dentro del parque, ¿verdad? No empezar a llenar un montón de elementos, que inclusive la glorieta es una estructura de concreto pesadísima que se hizo hace poco y que realmente le aporta muy poco a la estética y a la parte histórica del parque. ¿Qué es lo que vemos? En la posibilidad, por favor, no se me asusten, esto no es sacateló. Esto es una textura para darle amarre a los taludes que hay preexistentes. La idea es tener algunas de estas grafitas para darle consistencia al suelo, bajarlo en algunos puntos, poder tener algunas piedras, empezar a tener algunas plantas tipo helechos, algunas de las recomendaciones que don Alberto nos hace, con distintos planos visuales, colores, y hacer transiciones de textura entre estos elementos y estos, y la calle, ¿verdad? Entonces va generando una forma de ir integrando, cohesionando los distintos espacios. Luego, en la parte donde está el patio de agua, donde está este espejo de agua, esto es muy bajito, son apenas unos chorros. En esto hay tecnologías ya mucho más sencillas de aplicar, no como lo que estaba actualmente, que es bastante complejo a nivel mecánico, sino ya algo más sencillo, donde los chiquillos puedan pasar, divertirse ahí, siempre encuadrando lo que es el kiosco en la parte de atrás y generando estas estancias que van abrazando los distintos espacios que tenemos ahí. Aquí tenemos una vista como que viniéramos del Club de Amigos, ¿verdad? Del Club de Amigos, donde vuelvo a lo mismo. Lo que estamos buscando son elementos de estancia que sean muy sobrios, sutiles, elegantes, colores que no sea, que parezca madera, es concreto, es piedra, ¿verdad? No estar ahí aparentando lo que no es, sino que el mismo material, de una manera muy sencilla, de bajo mantenimiento, va generando esas estancias, donde el color, el protagonismo lo tiene la naturaleza, pero es realmente lo que hay que exaltar, porque hay que estar compitiendo con eso y con formas muy complejas que después son muy difíciles de darle mantenimiento. Estas pérgolas
que ya las hemos implementado en distintos formatos en otros espacios públicos, son muy útiles porque realmente es como una gran mesa. Esto es una mesa, no tiene más ciencia, que es una mesa, es así hecha de metal, pintada de blanco, muy sutiles, con alguna tramita en madera, y con esta pega, que es como un dadito pequeño de concreto, eso entre 4 o 3 personas levantan eso y lo ponen en otro lado. Entonces, tener varias de estas nos permite tener esa posibilidad de generar sombra y de apropiarnos de ese espacio de muchas formas. Aquí vemos más esto, ¿verdad? Algo que estábamos explorando era generar esta suerte de estrellas que generan como esta transición entre el concreto y lo natural, no hacer límites cerrados. Hace poquito estuve en México y conocí al paisajista Hugo Sánchez, que es el jugador de fútbol, es un paisajista, y es así como de las autoridades ahorita en México, y él hablaba de la importancia de estos bordes. Estos bordes irregulares generan nichos para que salga un insecto, una planta, un árbol, generan vida. Si nosotros tenemos líneas continuas, monótonas, eso lo que hace es que no se dé realmente ese contacto entre una superficie y la otra. Entonces, esa parte es bien importante para darle dinamismo, pero también oportunidades para que la vida se abra campo. Aquí tal vez esta imagen trata de ilustrar de mejor forma la importancia del kiosco en ese centro y tener estas situaciones de estancia para contemplar, para que haya un evento, ¿verdad? Y que a partir de eso todo se da. Ese es el epicentro del parque, ¿verdad? Entonces poner en valor esa forma o activación de estar ahí, de tener nuevamente estas bancas o ahí detrás de los árboles, estas situaciones de juego o estas sombrillas que están por ahí. Entonces, si ustedes se fijan bien, la propuesta lo que busca es de una manera muy sutil y armónica poder proponer este tipo de estancias, ¿verdad? Esto es lo que proponemos para donde está la glorieta, bajar un poquito la escala, limpiarlo, y que no compita con el kiosco, porque actualmente es una barrera visual. Tenés ese kiosco lindísimo atrás, pintado con el fresco y todo, y tenés esas columnotas de concreto con un techo curvo verde y con un policarbonato, o sea, todo mal, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver ni con la iglesia ni con el kiosco. Entonces la idea no es competir con eso, sino enmarcar el patrimonio. Y las estancias de juego, que nos imaginamos también son ligeras, que incorporan a los árboles, y que motivan a los chicos y chicas a que puedan escalar, que puedan tirarse, que puedan guindarse, que puedan caminar entre los árboles y que puedan tener una interacción más bonita y un diálogo con la naturaleza, como está ahorita dada en el lugar, ¿verdad? Entonces, pues la idea es un poco eso, que es un parquecito que te invita a explorar, a caminar, a interactuar, a tener un jardín botánico de polinizadores. Alberto Livini, él es muy aficionado de plantear estos postecitos con orquídeas, si no me equivoco, ¿verdad? Verticales que van generando como puntos, ¿verdad? Que van haciendo un recorrido y van generando su piel en distintos tamañitos ahí, dándole color a las estancias, a los recorridos. Luego, la parte del jardín, del picnic, la idea es generar esta vegetación que va dando como, pero definiendo las estancias y teniendo estas sombrillas muy ligeras bajo la sombra, donde uno puede venir y comerse un sanguchito acá y a la hora del almuerzo, para que esa posibilidad está. ¿Qué tiene de estratégico eso? Que realmente no estamos tocando la capa patrimonial, no estamos trabajando en las islas verdes. Estamos haciendo senderitos y poniendo estructuras reversibles que se pueden enviar mañana y quitar por ahí. Entonces es un poco la estrategia para no entrar en conflicto, ¿verdad? Y aún así generar activación en los distintos espacios. Estas marcas nos gustaron bastante, que aquí está un poco fuera de escala por la perspectiva, pero se ve más así. Es una loseta de concreto con una uva de concreto, se ponen dos de esas y encima se pone la banca y eso es todo. Entonces son más elementos sencillos, volvemos a lo mismo, donde la gente podamos provocar esa razón de sentarse, de estudiar, de estar ahí. Aquí algunas de las imágenes ya visto como desde arriba, donde se puede ver el ensanchamiento de las aceras, la plataforma esta de cartonal, las distintas conexiones, y se puede dimensionar un poco más por lo que estamos tratando de trabajar aquí. Luego tenemos, te lo vuelvo, pero no. Esta es la parte
tanto sociales como espaciales y con la naturaleza que van a suceder dentro de este ecosistema, incluyendo todo el entorno que lo rodea y también el nuevo acercamiento a la forma de lugar. Actualmente el parque es seccionado en estos triángulos que con la propuesta arquitectónica, además de que se respetan, a la vez se rompen, en el sentido de que se generan dinámicas entre los diferentes parámetros. Y esto nos sirve también para representar, por medio del corredor y forma, toda esa interacción que nos ha habido, toda esa protección que es muy importante, representada en la inclusión a nivel de color, que a su vez representa el factor social, la naturaleza y por supuesto el patrimonio y el ADN de los seres humanos. Entonces aquí Andrés, haciendo unas aplicaciones de esta propuesta de marca, ¿verdad? Como les estaba explicando, y cómo estas aplicaciones se pueden ver ya reflejadas en un entorno urbano, sistemas de identidad de marca, cómo se aplica este logo, o estas bolsas, o algunos de estos banners, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces nos va también poniendo en perspectiva cómo puede ser el manejo de esta gráfica que va en sintonía con la identidad de lo que estamos proponiendo. Aquí hay un resumen de áreas, esto solo como para el récord ahí de qué es lo que tenemos conectado. Evidentemente se le puede poner un precio exacto a la hora de hacer los planos constructivos, pero yo creo que nos está dando también una primera aproximación de qué áreas tenemos y dónde estamos situando cada una de las cosas. Al final del día es más un proyecto de paisajismo con algunos estructuritas reversibles y ya, ¿verdad? Esto es como todo el proyecto. Vamos a hacer un video ya de la propuesta.
puedan ayudarnos a evaluar algunas de estas imágenes. Ahí es muy sencillo, eso no puede ser una barrita de decir eso de una escala 1 a 5, ¿qué les pareció esto, aquello? Y nos dejan algún comentario. ¿Son cuántas imágenes son? Son 7 imágenes. Tal vez, si les parece, porque esto me parece que es el último de la presentación, si les parece, podemos ir haciendo esto y dejar un espacio como para conversar también, ¿verdad? Entonces, tal vez paramos aquí y le dejamos esto abierto para que... Se ha presentado el proyecto de remodelación del Parque Simón Ruiz a nombre de el Centro Municipal de Urbanismo Social. Si quieren, entonces, mientras habilitan la presentación, tomamos el cafecito y también mientras conversamos vamos... Estaremos compartiéndoles el video respectivo y la exposición que ha gustado de una manera bastante notoria entre los representantes de la Fuerza Viva del Cantón. Realmente una propuesta muy innovadora, y esto ha sido una noticia bastante satisfactoria con respecto a la reacción de los representantes de la sociedad civil que están aquí presentes en esta reunión. No sé si preguntarle su reacción como palmareño o como director ejecutivo de la NAI. Mejor como palmareño, más de todo. Gracias, David. Realmente emociona. Estaba un Hugo que estuvo en la alcaldía. No tenemos la alcaldía, pero realmente creo que esto es un sueño de todos los profesores. Es un tema que lo hemos seguido en el tapete por muchísimos años, y me alegra que sea Andrés y Verónica los que les toque llevar adelante un proyecto, porque realmente es impresionante Mike. A Mike yo lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando la de la Municipalidad de San José, con Mike desarrollamos algunos proyectos en la capital, y el currículum de Mike habla por sí solo. Persona que ha estado internacionalmente, ha ganado cantidad de premios en diseños de áreas públicas, y me parece que es una decisión muy acertada de la Embajada de los Estados Unidos, que es nuestro patrocinador. Contar de que CEMUS, el Centro Municipal de Urbanismo Social, es un proyecto de la NAI que viene desde hace muchísimos años. Ya se han desarrollado 10 proyectos antes de la pandemia. Hubo que hacer un alto en el camino por el tema de la pandemia y porque también la embajada tenía que ajustar presupuestos, y hubo un momento en que nos quedamos sin presupuesto. Actualmente se está trabajando, igual que normal, se está trabajando en Montevideo y en Montevideo. Mañana nos toca hacer este mismo ejercicio en Montevideo, pero se va con este tipo de diseños. La comida que va a tener Montevideo va a ser igual. Siempre hará importantísimo que el aporte que hace la Embajada de los Estados Unidos conjuntamente con la NAI es llegar al anteproyecto. Es llegar al anteproyecto, entregar el anteproyecto con todos los elementos de ese anteproyecto. Y aquí como palmareños, y ahí Ernesto nos va a tocar, que es precisamente la búsqueda de los recursos al derecho. Sé que, porque la persona que no merece, sé que en un momento dado se tomó la decisión, creo que fue la administración pasada, de llevar el impuesto de parques y áreas verdes que se cobraba únicamente al centro de Palmares, llevarlo a todos los distritos de Palmares, y se le cobra a toda la población. No sé, esa muchachita, no me atrevo a decirlo, qué tan cortita está para ayudarnos en ese sentido, pero Andrés y Verónica, me comprometo con ustedes. La verdad es que, como bien me decía Gaby aquí, es la doble camisa como director de NAI y como palmareño, pero me comprometo con ustedes a ver cómo conseguimos los recursos, Andrés, a ver cómo conseguimos los recursos, porque reitero, y sé que Mike trató de hacer un diseño, valoró los elementos, pero del otro lado Mike, sé que es un diseño, como vos siempre lo haces, que no conlleva un desfalco, no conlleva una cantidad de recursos grandes. Esos elementos, yo los invito, por ejemplo, a que tengan oportunidad de ver ese proyecto en la cárcel, es lo más impresionante que hay. Ver ese edificio que es, creo que los más grandes de América Latina de madera, y cómo ha ayudado a cambiar la vida de la comunidad de la cárcel. Ojalá, voy a soñar, podamos traernos a
ojalá, vamos a ver dónde conseguimos los recursos, o si consigamos pasamos un año, digamos que la embajada descanse por lo que cada otro pague, y planteamos lo del parque de la Ya le habría oído. ¿Cómo? Ya le habría oído. Ok. No, muchísimas gracias, realmente, Mike. Aquí recojo un poco las palabras del tren de Verónica, me parece un exitazo, realmente la presentación. Esto es soñado y es cuestión ahora de llevarlo y sobre todo promocionarlo. Yo le decía a Juan Isaac esas cosas que generáramos una, si no es correcta la palabra, una maqueta del proyecto. ¿Por qué hacer eso? Y uno que también estuvo en alcaldía. Es importante que si hay cambio de administración y no se puede concluir el proyecto, que esa maqueta que esté ahí prácticamente comprometa a cualquier nueva administración que se hecho. Entonces, eso es una sugerencia del recurso. Gracias, Carlos. Gracias, don Fernando. Hay mucho tiempo para hacer hay mucho tiempo y mucha ilusión. Vamos entonces al cafecito que nos invita la municipalidad y mientras tomamos el cafecito aprovechamos por favor para responder las 7 preguntas que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, de esa manera ha concluido la presentación del anteproyecto de lo que es la remodelación del Parque Simón Ruiz en esta tarde. Ha sido realmente provechosa la invitación para que puedan revisar el video. Vamos a estar compartiendo también esta presentación, este video, y también una información que desde parte del Centro Municipal de Urbanismo Social nos puedan hacer llegar para compartirla con todas y todos ustedes. Muchas gracias.